Hola, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar que vamos a realizar dentro del proyecto Intelac Market. En este caso será el quinto webinar que vamos a realizar desde la organización Conex. Y bueno, eh, también recordaros que podéis seguir todos los webinars desde la página web de Intelac Market, desde la página de YouTube de Intelac Market. Y bueno, esto, como he dicho, es el quinto webinar que vamos a realizar desde Conex, así que también podéis ver los 5 webinars, o sea, los 4 webinars anteriores desde la página de YouTube. Los podéis encontrar, así que os invito a que lo hagáis. Nada, pues simplemente daros las gracias por estar siguiendo el webinar tanto en directo como grabado. Y nada, simplemente voy a empezar con la presentación. Será un webinar aproximadamente de 20-30 minutos, así que espero que os sirva y os guste el contenido. Así que bueno, simplemente un poco para contextualizar, como ya vengo haciendo en los webinars anteriores, para la nueva gente que se incorpore ahora, eh, esto es un webinar que es parte del proyecto de Intelac Market, del cual el objetivo es, bueno, pues el proyecto pretende superar los obstáculos a los que se enfrentan los inmigrantes tanto de América Latina como del Caribe para poder acceder al mercado laboral en Europa, ¿no? Entonces, eso, un poco el objetivo sería darles las herramientas para que cuando lleguen de un proceso de migración a Europa, que normalmente suele ser un proceso de migración largo y duro para ellos, pues que tengan también las herramientas para poder incorporarse al mercado laboral en los países europeos. Bueno, en este caso trabajaremos principalmente en 4 países europeos, que serán España, Bélgica, Italia y Austria. Y bueno, eso se debe a que los socios, que bueno, pasando a la siguiente diapositiva los podemos ver. Bueno, se debe a que los socios son de estos 4 países, ¿no? En primer lugar tenemos la Universidad de Rovira y Virgil, la universidad que se encuentra en Tarragona. Luego también tenemos la Universidad de Padova, que son los representantes que tenemos en el proyecto de Italia. También tenemos a los socios de Indepcie, también de España, Conex, que es mi organización, que estamos nos situamos en Bélgica, trabajamos en Bélgica, con lo cual somos los representantes de Bélgica en el proyecto. Acción Laboral, que también se sitúa en España, y por último la Austrian Association of Inclusive Society, que son los socios que se encuentran en Viena y que hacen de representantes de la parte de Austria del proyecto. Como ya he venido diciendo, este es el quinto webinar. Los 4 anteriores, como podéis ver aquí, pues han sido, el primero fue de una introducción general del proyecto, de los principales retos a los que se enfrentaban los migrantes cuando llegaban a estos países. Luego hubo un segundo webinar que se centró más en cuestiones legales, en cuál es el marco legal de cada país. En nuestro caso yo lo hicimos del marco legal de Bélgica. En el tercer webinar hablamos de buenas prácticas que se dan en cada país. En nuestro caso también hablamos de ciertas organizaciones que trabajan en Bélgica para la inclusión de los migrantes y de los refugiados, y también de algunas iniciativas que se han dado dentro del país, y creo que puede ser muy interesante para los migrantes, por si les pueden servir de ayuda estas organizaciones y estas iniciativas. En el cuarto webinar hablamos del análisis, bueno, hicimos un análisis de la situación de los migrantes en Bélgica, cuál es el número, cuál es un poco el perfil de los migrantes, de los refugiados también, de qué lugares llegan,
con qué objetivos llegan. Y en este quinto webinar vamos a hacer un poco la presentación de los resultados de los resultados del proyecto 3, que se basa en una encuesta que hicimos en estos 4 países y de los cuales hemos sacado unos resultados y unas conclusiones, los cuales pues presentaré parte de ellas porque bueno, el documento es muy largo y, bueno, yo haré sacaré unos pequeños datos de este resultado del proyecto, de esta encuesta. Como he dicho, nos faltará todavía un webinar por hacer que se publicará seguramente la próxima semana y, bueno, también estar atentos porque lo anunciaremos por las redes tanto de Interlac como las de Conex y lo podréis seguir también por el canal de YouTube. En cuanto a los resultados del proyecto, principalmente tendrá 3 resultados este proyecto. El primero será un estudio y análisis de las experiencias de los migrantes de América Latina y el Caribe. Pues eso, un poco el ver cuáles son las necesidades a las que se enfrentan los migrantes, hacer un análisis para luego poder darles herramientas. También haremos material informativo para los inmigrantes de América Latina y el Caribe que lleguen desde sus países de origen a los países europeos en los que trabajamos y también en general. Y por último, una publicación y, bueno, publicaciones y difusión de los resultados que se van a ir dando durante el proyecto, ¿no? Entonces, pues, dentro de nuestras redes se publican constantemente materiales de los resultados que vamos obteniendo en el proyecto. Y bueno, empezando ya un poco con el contenido del webinar, una pequeña introducción de cuál es el resultado del proyecto 3, cuál es el material, cuál es el resultado que hemos sacado de esta encuesta. Bueno, pues como he comentado, uno de los resultados que forman parte de Interact Market es una encuesta que estaba dirigida a la gente de América Latina y el Caribe, es decir, ellos tenían que responder esta encuesta para nosotros poder sacar información de sus necesidades, de sus inquietudes, de sus dudas. Y bueno, pues como he dicho, la intención era conocer los retos y oportunidades y obstáculos a los que se podían enfrentar este tipo de migrantes que acababan de llegar ahora a los países que trabajamos. Y bueno, el objetivo de este resultado del proyecto es adquirir información directamente de los grupos objetivo, ¿no? Porque nosotros más o menos podemos conocer cuáles pueden ser los obstáculos principales a los que se pueden enfrentar, pero no sabemos realmente si no contactamos directamente con ellos cuáles son sus necesidades, ¿no? Cuál es su visión, cuáles son sus principales problemas y eso, un poco para obtener este tipo de informaciones creíamos que una encuesta sería una buena forma de llegar a esa información y así lo hemos hecho y aquí vamos a presentar un poco eh, cuáles han sido los resultados. Bueno, voy a pasar entonces, después de esta pequeña introducción, al análisis de los resultados. Como ya vengo diciendo, va a ser un análisis de alguno de los resultados que hemos obtenido, porque el documento final con todos los resultados, con todas las preguntas que se hicieron en la encuesta, eh, lo podéis encontrar en la web o en las redes del proyecto. Pero bueno, aquí sacaré unos pequeños datos para que, bueno, para primero, porque creo que son datos interesantes, también para poder crear ese interés y que podáis seguir leyendo los resultados en, en el documento final. En cuanto al origen de los migrantes, hemos de tener en cuenta que este gráfico es teniendo en cuenta todos los resultados de las encuestas. Eh, Tenemos resultados de todos los países, de tanto de Bélgica como de Italia, como de España, como de Austria. Entonces,
hay que tener eso en cuenta, pero bueno, vemos que la mayoría de la gente que llega a estos 4 países principalmente vienen de Venezuela, de Colombia y de Argentina, ¿no? Luego también tenemos mucha representación de gente de Perú, de Cuba, de México, Nicaragua, República Dominicana o Chile, y luego ya vemos que el resto de los países sí que tienen una representación más pequeña y bueno, que llegan en menor medida. Entonces, digamos que el gran grupo vendría sobre todo de Venezuela y de Colombia, que ya representan más de la mitad de los migrantes de Latinoamérica y el Caribe que llegan a estos 4 países. Así que, bueno, creo que es un dato bastante representativo de cuál es el origen de los migrantes que nos podemos encontrar en estos 4 países. Bueno, se hicieron alrededor de unas 500 encuestas, un poco menos que 500, 400 y pico. Eh, y bueno, la mayoría de resultados, la mayoría de encuestas se realizaron desde España, un 75%, digamos que es un dato muy representativo también de que, bueno, que la mayoría de las encuestas que se realizaron sí que se basaron en España. Luego también en Austria se hizo el 13%, en Bélgica un 8%, en Italia un 4%. Esto es un dato que también nos enseña que la mayor representación de migrantes latinoamericanos y del Caribe dentro de estos 4 países se encuentra en España. Entonces, la facilidad para encontrar migrantes que puedan responder este tipo de encuestas también es mucho más fácil encontrarlo en España que en los otros 3 países, que sí que eh, tal vez la migración que tengan suele tener otros orígenes que no sea de Latinoamérica y el Caribe, aunque bueno, también podemos encontrar representación de estos países en Austria, Bélgica e Italia. Pero bueno, creo que es un dato muy significativo. Muchas veces hemos comentado por el idioma, que normalmente suele ser el mismo idioma en España que en la mayoría de países de América Latina y el Caribe, y también eso pues refuerza la idea de que bueno, la mayoría de los migrantes de Latinoamérica y el Caribe en este caso se dirigen a España por varias razones, y en los otros 3 países nos encontramos con bastante menos número de migrantes, con lo cual pues esta encuesta también refleja eso, ¿no? Eh, que España es el principal país receptor de migrantes de Latinoamérica y el Caribe. En cuanto a los años de residencia, eh, nos encontramos en este gráfico, podemos ver cuántos años de residencia lleva la gente, los migrantes que llegaban pues desde los países de Latinoamérica y el Caribe a estos 4 países, y vemos que la mayoría llevan entre 1 y 4 años, ¿no? Son migrantes que llevan muy poco tiempo en el país. Luego también tenemos 5 y 10 con gran representación, pero nos encontramos con que la media en nuestro caso, en el caso que nos interesa a nosotros, que es la de Bélgica, es de 12,89. Esto quiere decir que bueno, que primero la mayoría de encuestas son de España, entonces pues que la mayoría de gente que llega a España lleva poco tiempo, o que bueno, que España hoy en día sigue recibiendo mucha cantidad de migrantes. Y en el caso de Bélgica sí que vemos que son gente que lleva más tiempo aquí, ¿no? Son gente que llegó hace unos años y que se encuentra aquí, que ya ha hecho su vida aquí. Eh, al no ser un país tan receptor continuo de migrantes, digamos que la mayoría de migrantes que podemos encontrar aquí son gente que ya está afianzada en el país y que no es un país de paso, sino que ya se han quedado aquí para más tiempo. Pero bueno, es bastante significativo que la media de Bélgica sea casi 13 años, y en el caso de los demás países, pues la mayoría de gente que nos encontremos sea entre 1 y 4 años. En cuanto a los salarios, también es bastante significativo los datos que hemos podido conseguir de la encuesta, ya que el mayor pico de salario
que nos encontramos, por ejemplo, en España, que es el país más representativo por el número de encuestas que se han realizado, pues son entre 500 y 1000, también bastante gente entre 250 y 500 euros al mes. Eh, y bueno, en el caso de Bélgica las cosas cambian bastante, ya que tenemos un gran pico en el número de 1000 a 1.500 euros. Esto quiere decir varias cosas. Primero bueno, que el tipo de trabajo que hacen en Bélgica también puede ser más remunerado. También obviamente quiere decir que el salario medio de Bélgica es más alto que el de España o el de Italia o el de Austria. Bueno, el de Austria también puede estar parecido, pero más alto que el de Italia y el de España, y eso significativamente hace que el salario medio de los migrantes latinoamericanos que llegan a Bélgica también sea más alto. Eh, Simplemente eso, la gente de Bélgica, como conclusión, creo que podemos sacar que los migrantes que pueden llegar a Bélgica, eh, pues pasan más tiempo en Bélgica, se afianzan más tiempo en Bélgica. eh, no son, digamos, migrantes que vienen de paso o que vienen para buscar otras cosas, sino que vienen realmente a trabajar durante más tiempo y se afianzan en el país. También hay que tener en cuenta la barrera lingüística del país, porque en Bélgica se habla francés y Dutch o flamenco. eh, y al final la mayoría de migrantes que llegan aquí pues se encuentran con estas barreras, pero bueno, vemos que una vez superadas ese tipo de barreras, el, bueno, el nivel de salario y el nivel de años que se quedan aquí pues es mayor que en los demás países, que tal vez sean más, digamos, más de paso o más inestables. Y bueno, simplemente aquí he dado unos pequeños datos que podemos también encontrar en el documento final de las encuestas. Creo que es muy importante o muy interesante que podáis eh, coger los datos directamente de este documento, donde bueno, también tienen hecho un análisis. También tenemos sacado nuestras propias conclusiones sobre por qué creemos que pasan estas cosas o por diferentes cosas. Pero bueno, simplemente el recordaros que, que podéis seguir todos los webinars que se han hecho por las redes de Interlac. eh, en el canal de YouTube también estarán subidas en nuestra página web, donde también podéis encontrar, pues, por ejemplo, un curso online o todos los resultados del proyecto, como también en la encuesta de la que os he estado hablando, y podéis ver el documento entero en la web. Y también podéis seguir nuestras actividades desde Facebook, en la página de Intelac Market, o desde LinkedIn, que también, bueno, desde la página de Intelac Market podéis seguir las actividades que vamos realizando y vamos publicando ahí un poco eh, pues todo lo que vamos haciendo y todo lo que vamos a hacer en el futuro. Así que bueno, simplemente volver a daros las gracias por haber seguido este webinar. Espero que os haya servido de ayuda. Eh, si tenéis cualquier duda podéis pues, escribirnos a las redes de Intelac Market si queréis más información, si que, queréis saber dónde podéis encontrar el documento del análisis de la encuesta. Podéis escribirnos y pues eso, os atenderemos con gusto. Así que nada, simplemente muchas gracias y ha sido un placer. Chao.